noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Un saludo muy cordial a nuestros espectadores en Chile que nos ven por el canal Vía X. Gracias a mi querido amigo Luis Venegas y a su equipo. Y a nuestros espectadores en la Argentina que nos ven por el canal Net TV. Gracias a mi amigo Jorge Fontevecchia y a su equipo. Bueno, hoy en la Catedral de Washington, D.C. se cumplieron las honras fúnebres por la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, que murió de cáncer con 84 años. Ella, la señora Albright, tuvo una vida legendaria, novelesca. Nació el año 37 en Checoslovaquia, vivió con sus padres en Londres cuando los nazis bombardeaban aquella ciudad y llegó en barco a los Estados Unidos con apenas 11 años. Era una fuerza de la naturaleza y era una campeona por la libertad. Y así la recordó hoy el presidente Biden. Was a big part of the reason NATO was still strong and galvanized as it is today. For her name is still synonymous with America as a force for good in the world. La señora Albright se definía como una optimista preocupada. Buena definición, ¿no? Y fue muy cercana a los Clinton. Por eso estaban hoy en la catedral en Washington, D.C., Bill y Hillary Clinton. El expresidente dijo unas palabras sabias, notables. Nos advirtió de que el avance de la libertad en el mundo no es inevitable. Hay peligros, hay conjuras y hay retrocesos. Pero por supuesto la señora Albright era siempre un motor vigoroso que permitía el avance de la libertad en el mundo. She had a full, hopeful life because she knew what she believed in, she knew what she was for, she knew what she was against. And she wanted other people to feel the same way and then to talk about it instead of kill each other over it. The advance of freedom is neither inevitable or permanent, and that in politics, where the lure of power is strong and the temptation to abuse it is often irresistible, there are no permanent victories or defeats. Notable frase, ¿no? La tentación de abusar del poder es a menudo irresistible, ¿no? Y no hay victorias permanentes, ¿eh? Hay que estar siempre atentos a las amenazas, a los enemigos que se ciernen contra la causa de la libertad. Aquí en América tenemos a una numerosa pandilla y ustedes saben bien quiénes son, ¿no? La ex primera dama y ex candidata presidencial Hillary Clinton, que fue muy íntima amiga de Madeleine Albright, a ambas, por ejemplo, les gustaba bailar mucho. Cuando Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary, se casó, nadie bailó tanto como la señora Madeleine Albright. Hillary la recordó como una enemiga feroz e impaciente de los dictadores y los autócratas. When dictators dragged their feet or ambassadors filibustered, Madeleine never hesitated to speak up. And just in case they didn't get the message, she would put on a snail pin to signal her impatience. Por cierto, la vi estupenda Hillary Clinton hoy en la catedral, ¿eh? Bueno, dijo también, y no exageraba un átomo, que la señora Albright, que en paz descanse, era una campeona en defender los derechos de las mujeres. Es decir, que fue una adelantada a su tiempo y una visionaria, muy lúcida. So, the angels better be wearing their best pins and putting on their dancing shoes, because if, as Madeleine believed, there's a special place in hell for women who don't support other women, they haven't seen anyone like her yet. Yo amo a las mujeres fuertes, de carácter recio, que saben gobernar independientemente sus vidas, que no necesitan de un hombre ni de muchos hombres, que son ellas mismas el ancla de su vida. Así era la señora Albright. Y Hillary Clinton nos advirtió, y yo creo que este era un mensaje subliminal contra Putin, pero también contra Trump, del peligro que representan los dictadores, a saber Putin, y los demagogos, entiéndase Trump. Madeleine were here with us today, she would also remind us this must be a season of action. And yes, once again, we must heed the wisdom of her life and the cause of her public service. Stand up to dictators and demagogues
from the battlefields of Ukraine to the halls of our own capital. Defend democracy at home just as vigorously as we do abroad. Brillante, notable advertencia. Defender las libertades en los campos de batalla de Ucrania y en el Capitolio aquí, en Washington, D.C. Luego la hija y las nietas de la difunta, de la señora Albright, que a no dudarlo vivió una vida completa, plena, rica, riquísima, se permitieron un momento de irreverencia. Habían contado también que ellas habían viajado a mediados de los 90 a los Balcanes, en el corazón de Europa, con la señora Albright, que era secretaria de Estado, tratando de apaciguar el conflicto étnico allí, en los Balcanes, y que les habían tirado piedras a la señora Albright y a su familia. Y por eso al regresar a Washington hicieron una camiseta que decía I got stoned with Madeleine Albright. Mom's example meant much to me and my sisters. She said that if we, or any other young women, wanted to compete successfully with men, we had to make sure our ideas were heard. And that meant being willing to interrupt. Por supuesto, es muy bueno cuando las mujeres jóvenes interrumpen y preguntan. Si uno no entiende algo, hay que decir, no entendí. Si uno no entiende una palabra, hay que preguntar, ¿y qué significa esa palabra? Oiga el diccionario. Si uno se aburre ante una cháchara pesarosa, hay que decir, me estoy aburriendo, podrías abreviar. De manera que en las mentes jóvenes, curiosas, uno tiene que aplaudir la irreverencia intelectual y, por supuesto, también los brotes de humor, que siempre son señales poderosas de inteligencia. En otra comparecencia pública hoy, el presidente Biden, que este año va a cumplir 80, nada menos, recordó que en algún tiempo fue profesor de la muy prestigiosa Universidad de Pennsylvania, en la ciudad histórica de Filadelfia. Pero alguna gente dice que Biden en realidad nunca fue profesor, que dio una charla breve como profesor visitante, pero que no fue en rigor un profesor de esa casa de estudios. When I left the vice presidency, I had a chance to do a number of things, but I became a professor at the University of Pennsylvania and presidential politics. And I enjoyed it, but it's hard. That's the other thing people don't realize. It's hard. ¿Es difícil ser profesor universitario? Bueno, yo tuve una breve experiencia, un semestre apenas, no duré más, como profesor de literatura en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., la Universidad de los Jesuitas, un campus precioso. Pero efectivamente era muy difícil enseñar literatura, entre otras razones porque creo que la literatura no se puede enseñar. La pasión por los libros está en ti o no está. Y recuerdo sí que mis alumnos, que nunca eran más de 15, se quedaban dormidos en la clase o bostezaban abiertamente, en un gesto de rebeldía plausible que me hacía sentir que ninguno de ellos quería estar ahí realmente, ¿no? Lo que me llevó a la melancólica conclusión de que si yo me iba a dedicar a hablar en público era mejor hacerlo en televisión que en una clase universitaria ante 15 muchachos durmiéndose. O sea que entiendo cuando Biden dice que es muy difícil ser profesor. Debe de haber, por supuesto, alumnos más apasionados. A mí no me tocaron, ¿no? Luego Biden trata de recordar fechas y se empantana. Pobre, la memoria le juega una mala pasada. If you think about it, what was the reason why we led the world beginning around 1905, 6, and 7, and 8? Y de una manera efímera convierte a su secretario de Educación, el señor Miguel Cardona, en senador. En realidad no es senador, pero Biden lo nombra senador. And I have to really listen to you, which I know Senator Cardona has been doing. No es senador, pero estas son, en fin, bueno, travesuras dialécticas del presidente, ¿no? Que también nos dejó saber, y quizá fue una infidencia, que él estaba improvisando porque no le habían entregado a tiempo, creo, el discurso que sus asistentes suelen escribirle. Ya se sabe que los políticos raramente improvisan, ¿eh? Y muy a menudo ni siquiera escriben sus propios discursos. Remember, I was talking on the way over. My staff's going, why don't you give her the speech we wrote? Finalmente, el presidente Biden nos confesó hoy que él entró en política porque odia a la gente que abusa de su poder. We were talking about on the way over what got me involved in politics. I got involved in politics because I think the greatest sin that anyone can commit is the abuse of power. Whatever that power is, the power of a teacher, the power of a doctor, the power of a leader. When someone who is relying on you or you cannot, just the abuse of power. Hablando de individuos que abusan de su poder, quiero hablarles ahora de un individuo maléfico, desalmado, o sea, sin alma, despreciable, repugnante, una mancha hedionda en la especie humana. Me refiero, por supuesto, al enano maléfico de Putin, que hoy amenazó al mundo libre con la guerra nuclear y dijo que si alguien osa ponerse en el camino de Rusia,
de la gran madre Rusia, entonces él ordenará una operación relámpago instantánea y acabará con el mundo tal como lo conocemos. Este hombre se está volviendo loco. Чеченцы Донбасса героически выполняют свой долг. Все поставленные задачи, как я уже сказал, будут решены. Но что бы хотел сейчас отметить и сказать, говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Y хочу, чтобы все об этом знали. Es un matón, nada más que un matón de pacotilla, claro, pero un matón con armas nucleares. Entonces es un matón que exhibe sus músculos nucleares. ¿Los va a usar? Yo no creo. Está alardeando, está jactándose de su poderío nuclear. Ahora, es gracioso, ¿no? Porque él habla de los que interfieren con la operación militar especial, que en realidad es una guerra, que en realidad es un genocidio, que en realidad es una suma de crímenes de guerra. Los que interfieren, acá el único que interfiere es él. Él ha interferido en la vida independiente republicana de Ucrania. Él es el que interfiere. Luego habla de las inaceptables estrategias amenazantes. Pero acá la única inaceptable estrategia amenazante es la suya, que consiste en invadir un país para tragárselo, para devorárselo entero, para convertirlo en una colonia de Rusia. Esa es una inaceptable estrategia amenazante. Entonces, ¿de qué interferencias o de qué amenazas se queja el enano malvado de Putin? Él es el que ha elegido ir a una guerra perfectamente estúpida que va perdiendo y que era evitable, en todo sentido evitable. Ayer con el secretario de la ONU, el portugués Guterres, él decía que él no ve garantías para firmar la paz. Под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и Республики Донбасс, мы просто не можем. Но, тем не менее, переговоры идут, и они сейчас проходят в рамках онлайн-формате. Надеюсь все-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату. Este dictador, mitad reptil, mitad humano, que tiene la sangre helada y que miente con un cinismo desconcertante, casi subhumano, le dijo al secretario de la ONU que los combates en Mariupol, en el puerto ucraniano de Mariupol, han cesado, que los rusos no están combatiendo, lo cual es mentira, porque continúan bombardeando la fábrica de acero donde hay centenares de combatientes ucranianos en los sótanos, en los túneles. Я бы хотел ко второй части вашего вопроса перейти. Значит, это Мариуполь. Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но она простая на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там будут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе. Они прекращены. No se han detenido. Y luego, con un desparpajo, con una insolencia moral que no tienen límites, dice que el ejército ucraniano usa a los civiles como escudos humanos y que no los deja salir de la fábrica de acero. No es verdad. Los civiles no salen de la fábrica de acero, de sus túneles, de sus catacumbas, porque no hay un corredor humanitario seguro que les permita ponerse a buen recaudo lejos de Mariupol. Temen que si salen, los rusos los van a masacrar. Да, действительно, мы слышим, что от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, это выпустить этих людей. Чего же проще? ¿Está enfermo Putin? ¿Es cierto que tiene Parkinson, que es víctima de esa enfermedad degenerativa? Las sospechas crecen y se multiplican. Este reportaje demuestra que a Putin una de las manos, al menos, una mano, le tiembla de un modo sospechoso. Veamos. Так вот, точно впервые есть о чем говорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, просто обновили то, что планировали раньше сделать борт в оборот. Это, конечно, очень хороший показатель. Идет военное сотрудничество, сейчас активная фаза учения. Una mano le tiembla y generalmente por eso
trata de sostener con esa mano algo para que no le tiemble, para que no sea visible el temblor, ¿no? El espasmo. En una ceremonia religiosa, los observadores más perspicaces advierten de que Putin se muerde continuamente los labios inferiores. Esto fue ahora, en la Pascua Ortodoxa rusa del pasado fin de semana. Y en una reunión con su jefe militar, Shoigu, que es íntimo amigo suyo, por cierto, Putin ha purgado en los últimos días a numerosos asesores, jefes de inteligencia y hasta guardaespaldas, ¿eh? Y están en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Y los ha acusado de haberle dado información falsa respecto de la guerra, o de haberse atrevido a decir en público que la invasión no había resultado como se deseaba, como se había planificado, que la cosa iba un poco lenta y un poco adversa. Es decir, que está purgando mano militar a todo el que se atreve a sugerir apenas la verdad. Bueno, en una reunión con Shoigu, con el general Shoigu, una de sus manos parecía atada, adherida a la mesa, al parecer para que no se notase el Parkinson del que padecería. Bueno, yo espero por el bien de la humanidad que Putin desaparezca pronto. Una pausa y al volver todo lo último de la guerra, pero también todo lo último de la quemante campaña presidencial colombiana. Estamos ya casi a un mes del domingo 29 de mayo, día en que los colombianos van a elegir a su nuevo presidente, y el favorito sigue siendo, con diferencia, con holgura, el senador de izquierdas, Gustavo Petro. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. En la ciudad ucraniana de Gerson, los ucranianos, valerosos ellos, protestan contra los invasores rusos. Иди ко мне ближе. Los invasores rusos arrojan gas lacrimógeno sobre los ucranianos que salen a protestar. En Mariupol, ciudad devastada por las bombas rusas, las corajudas mujeres ucranianas del batallón Azov piden un corredor humanitario para evacuar a los civiles que están en los túneles de la fábrica de acero. Join the corridor in Mariupol. Join the corridor in Mariupol. Ми закликаємо світову спільноту, світову громадськість, світових лідерів для того, щоб вони виступили гарантами та відправили своїх представників, які забезпечать зелений коридор для наших бійців українських та цивільних із Маріуполя, зокрема також з Азовсталі. Rusia se vanagloria de haber destruido armas que Occidente acababa de donar a Ucrania y que estaban en una planta en Zaporilla. Rusia dice que las ha destruido, esas armas, con misiles de largo alcance disparados desde sus buques de guerra. El Ministerio ruso de Defensa afirmó el miércoles que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un bombardeo en el sureste del país. El ministerio indicó que fueron destruidas con misiles de alta precisión Kalibr disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio de Zaporilla en el sureste de Ucrania y difundió un video que muestra el lanzamiento de misiles en el Mar Negro. No se precisó qué armas fueron destruidas en el ataque. El ejército ruso también afirmó que había llevado a cabo bombardeos contra 59 objetivos en Ucrania. También afirma la propaganda rusa que han destruido trincheras ucranianas y matado al menos 30 soldados ucranianos. Hemos destruido una extensa red de trincheras y abatido a 30 militares ucranianos, asegura Moscú en su parte diario de guerra y como prueba difunde este vídeo sin especificar la localización. También asegura haber bombardeado un gran almacén de armamento.
Hemos utilizado misiles de largo alcance para destruir un hangar lleno de armas enviadas por Estados Unidos y países europeos, dice el portavoz de Defensa. Los bombardeos facilitan el avance de las fuerzas terrestres rusas que cada día ganan nuevas posiciones en la región de Kharkov y el Donbass. El gobierno de Kiev reconoce haber perdido el control de varias localidades. No podemos evacuar a la población porque los rusos han roto los acuerdos sobre corredores humanitarios, denuncia este militar, mientras muestra en el mapa las zonas más golpeadas en el sur. Zonas golpeadas en el sur, en el este de Ucrania, y Ucrania protesta porque las bombas rusas caen indiscriminadamente matando a población civil inocente. Ucrania denuncia que Rusia está bombardeando de forma indiscriminada pequeñas localidades en la línea de frente del Donbass. También se multiplican los ataques rusos con misiles en el sur y el sureste de Ucrania, especialmente en las regiones de Zaporilla, Odessa y Mykolaiv, así como los bombardeos de puentes y vías férreas para ralentizar los suministros de armas occidentales a Ucrania, como muestra la destrucción de un puente estratégico que une la región de Odessa con la vecina Rumanía. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas golpearon el martes 32 instalaciones militares ucranianas y destruyeron 2 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y un sistema de defensa antiaérea Buk M1. Pero un soldado ucraniano, que es una fuente más confiable que este cabeza de chorlito, portavoz del Ministerio de Defensa ruso que acabamos de ver, nos explica cómo ellos, con unidades de pocos combatientes, flexibles, móviles, atacan al invasor ruso con misiles, principalmente Javelin. Всі армія більше кількісно, технічно. Я зараз не говорю за якість цього їхнього озброєння, просто його багато, дійсності багато. І нам треба більш продумувати ці всі нюанси в плануванні. Погрузитися в пікап з тими енлавами Джевеліном, виїхати по можливому маршруту просування їхньої техніки і просто перекрити, і так само тихо і втекти в разі чогось, відступити. Otros soldados ucranianos testimonian que el fuego de la artillería rusa es verdaderamente caótico y sus bombas y misiles caen en cualquier lugar. Це був танк, це була САУ, це була артилерія, це була авіація, все абсолютно туди летіло. І вони не зважали на те, що це летить не по позиціям, це летіло по мирному населенню, по будинкам, які вже покинули місцеві. Це хаотичний вогонь, безпринципний хаотичний вогонь. Але якщо, знову ж таки, західний світ швидше і активніше буде надавати нам військову допомогу, безпосередньо військову допомогу, новітніми зразками озброєння, військової техніки, технологіями, то, я думаю, перемога буде за нами і дуже скоро. La victoria será de Ucrania, sin duda. Desde los sótanos de la planta de acero en Mariupol, el jefe del batallón Azov, compuesto por heroicos combatientes ucranianos, graba un mensaje conmovedor diciendo que tiene a por lo menos 600 combatientes heridos, además de no pocos civiles lastimados, y que no hay atención médica apropiada. Есть более 600 раненых парней разного уровня сложности. Им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь. У нас есть гражданские раненые, которым мы тоже даем помощь, насколько мы можем. С нами здесь находятся еще гражданские люди, их здесь сотни, здесь десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная, есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами, всеобъемлющего обеспечения войск, боеприпасов, сброи, я уже не говорю об этом. Hoy el presidente Biden ordenó un canje de prisioneros con Rusia. Rusia entregó a un ex-marine, Trevor Reed, que estaba preso en Moscú, acusado de haber agredido a 2 policías rusos hace un par de años, y a cambio Estados Unidos entregó a un piloto ruso que había sido condenado a 20 años de cárcel. Canje de prisioneros entre Washington y Moscú. El exmarine estadounidense Trevor Reed, condenado a 9 años de prisión en Rusia por violencia, fue intercambiado el miércoles por Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso sentenciado a 20 años de cárcel en Estados Unidos en 2010. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el canje y aseguró que las negociaciones para lograr la liberación de Reed requirieron tomar decisiones difíciles. Además, aseguró que su regreso a salvo es un testimonio de la prioridad que su administración otorga a traer a casa a los estadounidenses retenidos como rehenes y detenidos injustamente en el extranjero. Rusia había acusado al ex-marine de apellido Reed de haber estado masivamente borracho cuando atacó a golpes a 2 policías en Moscú, pero él disputaba esas alegaciones. Reed, de 30 años, fue condenado en julio de 2020 por haber agredido a 2 policías durante una fiesta en la capital rusa en agosto de 2019, mientras se encontraba en estado de ebriedad. El exmilitar negó la agresión y denunció un juicio político, en un contexto de altas tensiones entre Moscú y Washington. Yaroshenko, en cambio, fue detenido en mayo de 2010 en Liberia por agentes de los servicios secretos estadounidenses.
Acusado de tráfico de droga relacionado con las FARC de Colombia, fue llevado a Estados Unidos, donde la justicia lo condenó a 20 años de cárcel. Una pausa y regresamos con la quemante campaña presidencial colombiana. Estamos a un mes de las elecciones, el 29 de mayo, y con el juicio al actor Johnny Depp y a quien fue su esposa, la actriz Amber Heard. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Cuando yo digo que el senador de izquierda colombiano Gustavo Petro es largamente el favorito para ser el nuevo presidente de Colombia, no quiere decir que yo deseo que Petro gane la presidencia. Ciertamente prefiero que pierda. Ciertamente creo que Fico Gutiérrez o Sergio Fajardo, cualquiera de los dos, está mucho mejor preparado y defiende unas ideas políticas y sobre todo económicas menos riesgosas que las ideas del señor Petro, ¿no? Pero no es mi preferencia, no es mi simpatía o mi aversión o mi fobia la que yo debo transmitir aquí. Yo leo minuciosamente las encuestas. Y en las encuestas del señor Petro, que en su día fue guerrillero, que en su día fue aliado de Chávez, que en su día fue cómplice de Maduro, que en su día fue también aliado y compañero de ruta de Juan Manuel Santos, a favor de darles a los terroristas colombianos de las FARC absoluta impunidad, el señor Petro tiene 38% en la última encuesta de semana, contra 23% de Fico Gutiérrez. Está 15 puntos arriba. Está a 3 pasos de ganar en primera vuelta sin ir al balotaje el 17 de junio. Dicho eso, que Petro es, a no dudarlo, consistentemente el favorito y que podría ganar, cerrar la elección en primera vuelta, también tengo que decir que la candidatura de Fico Gutiérrez es muy vigorosa desde el punto de vista de las ideas y de los sentimientos, de las pasiones. Moviliza a mucha gente, es un candidato moderno, popular, cercano a las demandas y las expectativas del colombiano promedio. Es un buen candidato, porque no es un candidato derechista, conservador, lastrado por los prejuicios y las taras de la derecha arcaica, conservadora, antiliberal colombiana. Ustedes me entienden. Fico Gutiérrez es un buen candidato. Continúa el juicio y es penoso, bochornoso verlo entre Johnny Depp, un gran actor, 58 años, y su ex esposa Amber Heard, una gran actriz, 36 años. Estuvieron casados apenas un año. Ella, luego de divorciarse de Depp, escribió un artículo en el Washington Post en el que, sin mencionar a Depp, sugería que éste había abusado violentamente de ella cuando estuvieron casados. Por eso Johnny Depp comete el error capital de enjuiciar a Amber Heard y pedirle $50 millones por difamación. Dice que ese artículo fue devastador para su carrera, para la de Depp, y que ya no lo contrataron para hacer una serie más de Los Piratas del Caribe y que a nadie quiere darle películas a Johnny Depp. Pero por lo visto va a perder el juicio Depp, y él es el que llevó a tribunales a la señorita Heard. I up and crying in my bedroom after I had dumped you a week prior. A week prior after you beat the shit out of me. And then a week later you show up at my doorstep in my room saying you want to say goodbye. Okay, say goodbye. Oh, I said it? Yes, you did say it. I'll go to the text messages so that we are clear on the Yes, tape. because you said it before to me. Okay. No doubt. But you did not say you're going to come over to say bye? I made a huge mistake. You didn't say that to me? You didn't say that to me? Well, I won't do it again. What's the mistake then? Did you or did you not say you're coming over to say bye? Ella, que hace 12 años se declaró bisexual, que al año siguiente conoció a Depp en la película Los Diarios del Ron, dice que Depp le pegaba. Depp, por su parte, dice que ella le pegaba. Fuentes cercanas a ambos dicen que en realidad ambos se golpeaban mutuamente, que es una teoría plausible. Las grabaciones demuestran que ambos estaban siempre irascibles y al borde de la violencia. Well, yes, you do, because you wouldn't have used that as a way to hit me. I was pouring my heart out to you. What do you do? Let me get it. Stab in here. That's what you saw, huh? You listened to me cry. And you're like, now I can get her. Is that what you think? You just do it without thinking. You do it without thinking, huh? You don't. Get him. Stab in when you can. You throw a swing when you can. And what win better than to win on the floor? Because that's when it's really good to hit someone. Hoy se acusó a Johnny Depp de haber estado inconsciente y desmayado en una playa frente a su hijo pequeño Jack. Do you recall Mr. Depp passing out in the sand face first? I recall that he was passed out on the beach. He was out on the beach, yes. Okay. And do you recall Jack calling you because he was concerned?
Objection hearsay. That's just asking if he called. I haven't asked what he said. No, you did. I'll sustain the objection. Okay. Me recuerda algo que me dijo hace muchos años Emilio Estefan. El mejor juicio no es el que se gana en tribunales, sino el que se evita antes de ir a tribunales. Ya regresamos. Para terminar, les recuerdo que mi esposa Silvia Núñez del Arco acaba de publicar su quinta novela titulada Si me dejas me mato. Pueden descargarla en Kindle o en iTunes en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Gracias. Buenas noches.